Hola, ¿cómo estamos? De nuevo, esta es la clase número 2 del módulo uno para el primer ciclo. Lo prometido es deuda, íbamos a corregir las actividades para reforzar y trabajar en casa. Aquí tenemos la primera actividad con la que ustedes quedaron. Había que buscar las semejanzas y las diferencias entre los diferentes modelos atómicos. ¿Ya? Las semejanzas entre Thomson y Rutherford es que ambos sostienen que la existencia de una parte positiva y otra negativa en el átomo. ¿Ya? Sin embargo, las diferencias son que Thomson considera los electrones insertos en una masa de carga positiva y Rutherford considera que los electrones giran en torno al núcleo como un sistema solar. Esa es la diferencia. Luego, si comparamos al mismo Rutherford, pero ahora con Bohr, tenemos que ambos consideran los electrones girando en torno al núcleo. En eso están de acuerdo. Pero ¿en qué se diferencian? En que Rutherford considera que los electrones giran en torno al núcleo como un sistema solar pero Bohr considera que los electrones están girando en órbitas en torno al núcleo y estas órbitas estarían cuantizadas. Bien, ahí están las semejanzas y diferencias. Y la segunda parte consistía en explicar con sus propias palabras cómo es el modelo actual del átomo. Bueno, aquí una posible redacción sería que el modelo actual considera los electrones girando en torno al núcleo en orbitales, los cuales son zonas donde existe la mayor probabilidad de encontrar un electrón. ¿Ya? Hay una gran diferencia entre las órbitas de Bohr y los orbitales del átomo actual. ¿Ya? Los orbitales entonces son apenas zonas donde existe la mayor probabilidad de encontrar un electrón. Bien. También en la actividad número 2, ¿ya? Ustedes tenían un cuadriculado que completar. ¿Ya? Arriba estaba puesta la fecha, había que decir cuál era la contribución de Dalton al modelo atómico. Dalton estableció que diferentes sustancias están formadas por átomos de diferentes masas. ¿Ya? Thomson dijo después, un par de años después, que el átomo está constituido por una gran esfera positiva donde estarían insertos los electrones, el budín de pasa. Después Rutherford, viene Rutherford en un contexto histórico, Dalton, Thomson, Rutherford y Bohr. Rutherford considera que el átomo está formado por dos partes, que tiene un núcleo y una corteza. ¿Ya? Parece de que Rutherford considera que los electrones giran en torno al núcleo como un sistema solar. Y en el año 1913, Bohr aporta que el núcleo contiene la mayor masa del átomo y los electrones giran en órbitas fijas en torno al núcleo. ¿Ya? Eso es lo que había que escribir en ese cuadriculado. Y aquí abajo había que poner sí o no nomás. ¿Ya? Demócrito, ¿distingue electrones? No. ¿Distingue órbitas? No. Dalton, ¿distingue electrones? No. ¿Distingue órbitas? No. Thomson, ¿distingue electrones? Sí. Por eso es del budín de pasa. ¿Y distingue órbitas? No. Tampoco distingue órbitas cuantizadas, menos. Rutherford, ¿distingue electrones? Sí. ¿Distingue órbitas? No. ¿Distingue órbitas cuantizadas? No. Y finalmente Bohr, distingue electrones, distingue órbitas y distingue órbitas cuantizadas. ¿Ya? Eso de esa forma había que completar ese cuadro. ¿Ya? Ahora, esto ustedes lo pueden ver repetidas veces para poder corregir lo que ustedes hicieron en la casa. Así que no se preocupen, no tienen que memorizarlo porque está en el video y el video lo pueden ver por YouTube muchas veces. ¿Ya? Bien, y finalmente esta unidad
también traía una autoevaluación. Y en la autoevaluación había que decir en la número uno, había que contestar una pregunta que dice: ¿qué cambios introduce a dicho modelo el modelo atómico de Bohr? Bueno, Bohr establece que los electrones giran en torno al núcleo en órbitas cuantizadas. ¿Ya? La segunda, ¿cuál es la diferencia entre el modelo actual del átomo y el modelo de Bohr? Bueno, el modelo actual expresa que los electrones giran en orbitales, es decir, en zonas donde hay una probabilidad de encontrar un electrón. Estos orbitales no son fijos, ¿ya? No es como el camino recorrido por un electrón, sino que es una zona, ¿ya? Hay un margen de probabilidad de encontrar un electrón. Eso es un orbital. Y tercero, por último, nos piden por qué los protones no se separan en el núcleo. Bueno, esto es debido a una fuerza de interacción fuerte que resulta ser superior a la fuerza de repulsión electromagnética. Cargas iguales se repelen, y esa por una repulsión electromagnética, fuerza de repulsión electromagnética. Sin embargo, esto no sucede en el núcleo del átomo porque existen otras interacciones, otras fuerzas que se llaman fuerza de interacción nuclear fuerte, y estas son superiores a la electromagnética y los mantienen unidos a los protones en el núcleo del átomo. Bien, he cumplido con lo que había prometido, ¿ya? Y nos vamos a la unidad 2. En la unidad 2 tenemos que el enlace químico, ¿ya? El enlace químico. Esa es nuestra materia de ahora, ¿ya? Así que en el enlace químico vamos a decir, ¿ya?, que es la unión de los átomos, ¿ya? Los átomos se unen para formar sustancias, y existen 4 tipos de uniones: el enlace iónico, el enlace covalente y el enlace metálico. No hay más que estos 3. Por lo tanto, hay que tratar de entender cuál es uno y cuál es otro. El enlace iónico, en la unidad 1 nosotros habíamos visto que los átomos se ionizan, es decir, adquieren carga eléctrica porque ceden electrones o captan electrones. Si ceden electrones, el átomo se carga positivo, en forma positiva. Y si recibe electrones, el átomo se carga negativamente. Entonces, el enlace químico es ese que une 2 átomos ionizados con carga eléctrica opuesta. Un átomo positivo y un átomo negativo se juntan por estas fuerzas de atracción electromagnética que dice que cargas opuestas, cargas eléctricas opuestas se atraen, ¿ya? Ahí tenemos el enlace iónico, ¿ya? Después tenemos el enlace covalente, y en el enlace covalente, ¿ya?, tenemos que decir que los átomos comparten electrones, ¿ya?, para unirse, comparten electrones del último orbital. Entonces, al compartirlo un átomo con otro átomo, ¿ya?, se genera este enlace que se llama enlace covalente. Este enlace covalente es muy frecuente en la naturaleza porque es el que forma las moléculas para todas las sustancias más comunes que nosotros conocemos, ¿ya? Finalmente nos queda el enlace metálico. El enlace metálico, ¿ya?, se produce, ¿ya?, por la unión de átomos de diferentes sustancias, ¿ya?, así como está puesta
aquí en el diagrama. Hay átomos de diferentes elementos, van y se unen en un enlace metálico. Y son metálicos porque solamente este enlace se da entre los metales, ¿ya? Nada más que eso, por eso se le llama así, se realiza entre elementos de la tabla periódica, pero que son metales, ¿ya? Esto no corre para los gases, no existe un enlace metálico en los gases, ni en los no metales. Recuerden que teníamos tres categorías en la tabla periódica: los metales, los no metales y los gases nobles o gases inertes, que no se mezclan con nada, ¿ya? Entonces, aquí aparece la primera actividad para la casa. Aquí ustedes van a tener que buscar las semejanzas y las diferencias. Esto ya le debe recordar la actividad de la unidad 1, pero ahora es entre los enlaces. ¿En qué se asemeja el enlace iónico del enlace covalente? Y más abajo, ¿en qué se diferencia? Y luego, a la derecha, tenemos en qué se asemeja el enlace iónico con el enlace metálico y en qué se diferencia, ¿ya? Ahí tienen que revisar el texto, que también está a disposición de ustedes en los recursos, ¿ya? Que el Ministerio de Educación ha puesto. Bien, un concepto más. Los átomos se unen, y no para pasarlo bien, sino que se unen para formar moléculas. Una molécula es la unidad básica de una sustancia, es decir, la menor cantidad a la cual se puede reducir una sustancia es una molécula. Si yo tengo un litro de agua y lo quiero dividir, a lo mínimo que voy a llegar es a una molécula de agua. Si yo tengo un litro de benzina y quiero dividirlo, a lo mínimo que voy a llevar es a una molécula de benzina, etcétera, etcétera. O sea, todas las sustancias se pueden subdividir, pero a lo mínimo que se va a llegar es a una molécula. Si yo destruyo la molécula, ya voy a tener átomos por separado. Por ejemplo, si yo divido la molécula de agua, lo que yo voy a obtener es hidrógeno y oxígeno, y eso no es agua, ¿ya? Esos son gases, ¿ya? Pero la maravilla de la naturaleza hace que dos gases unidos puedan formar, en un enlace covalente, puedan formar una molécula de agua. Bien, ahora es importante señalar que hay algunos elementos que de manera natural no se presentan en forma de moléculas, como es el caso del hidrógeno y el oxígeno, que son gases en condiciones normales, ¿ya? Las moléculas se representan mediante modelos, ¿ya? Y fórmulas químicas, y eso es lo que vamos a ver ahora. Primero, se emplean tres tipos para representar a las moléculas. Si yo quiero representar la molécula de agua, lo puedo hacer de tres maneras distintas. La primera, indicando los pares de electrones compartidos y sin compartir. Segundo, se señala solo los pares compartidos mediante una raya, una línea, como en el dibujo anterior. ¿Ves? Ahí hay dos líneas que unen el oxígeno con el respectivo hidrógeno. Y la tercera forma es indicando el número de átomos de cada elemento. O sea, es la fórmula molecular, ¿ya? Aquí la tenemos. La letra A representa los pares de electrones que se comparten, ¿ya? En un enlace. Digo que se comparten porque estos son enlaces covalentes. Para formar una molécula, solo se forman moléculas con enlace covalente, ¿ya? Entonces, aquí nos están indicando que hay dos electrones compartiéndose, ¿ya? Para formar la molécula de agua. Y en la letra B, ustedes tienen una rayita que indica que ahí hay un enlace covalente, y la letra C es la fórmula molecular. Así nos señalan que la molécula de agua está
constituida por 2 átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Nuevamente, una actividad para la casa. Aquí tienen que completar este cuadrado, ¿ya? Del dióxido de carbono y el oxígeno molecular. Y ustedes tienen que indicar en la primera parte los electrones que se comparten. ¿Cuántos electrones se están compartiendo entre el carbono y los 2 oxígenos? ¿Ya? Porque les dan a ustedes la forma de indicar el enlace covalente y la fórmula molecular. Y ustedes tienen que señalar acá cuántos electrones se están compartiendo. Luego, el oxígeno molecular, que es O2, ¿ya? Acá está la fórmula molecular. Tienen que ponerla como un enlace con rayita y también tienen que ponerla con los puntitos indicando los electrones que comparten, ¿ya? Eso es lo que vamos a revisar en el próximo video de la unidad 3, al inicio. Las fórmulas químicas, ¿ya? Son las sustancias o compuestos se representan mediante una combinación de símbolos químicos de los elementos que las constituyen. Ya es la fórmula molecular, H2O, agua. Esa es una fórmula química, ¿ya? Ahora, dicho eso, por ejemplo, aquí tenemos el amoníaco, ¿ya? Constituido por átomos de hidrógeno y átomos de nitrógeno. Y tenemos la glucosa, que está constituida por hidrógeno, carbono y oxígeno, ¿no? Esas son las fórmulas. Y aquí tenemos que el libro trae 2 compuestos, 2 tipos de compuestos. Todos los compuestos que hay en la naturaleza se dividen en 2: los compuestos orgánicos y los inorgánicos. Y la única diferencia es que en su fórmula molecular de las sustancias, los compuestos orgánicos todos traen el elemento carbono y los inorgánicos no. Esa es la gran diferencia. Para clasificar a los compuestos en orgánicos e inorgánicos hay que ver si en su fórmula molecular, ¿ya?, contiene o no contiene carbono. Si contiene carbono, es orgánico. Eso es todo, ¿ya? Esa es el gran secreto de identificar un compuesto orgánico de uno que no lo es. Ahora tenemos para reforzar y trabajar en casa. Bueno, enlaces: iónico, covalente, metálico. Y ustedes tienen que completar estas columnas. ¿Qué pasa con los electrones que orbitan en torno a más de un átomo? ¿Ya? En el enlace iónico se transfieren, y en el enlace covalente se comparten, ¿ya? Entonces, pero hay que contestar sí o no nomás, ¿ya? Pues si yo tengo clara la materia, ustedes van a poder contestar sí o no. En el enlace iónico, los electrones que orbitan en torno a más de un átomo, sí o no. En el enlace covalente, ¿se da eso? Que los electrones orbitan en torno a más de un átomo, ¿ya? Eso se da solamente en el enlace covalente. Aquí le estoy soplando la respuesta. Bueno, en la otra columna se distingue de manera muy definida cada molécula. En el enlace covalente, en el enlace metálico, ¿ya? Eso tienen que analizarlo. Entonces ustedes revisan la página del texto, es donde está esta materia, que ya lo que expliqué anteriormente, y van completando esta tabla. Y en la número 2 es una completación de oración. Dice: el metano, que está ahí, CH4, y la afirmación está al lado.
el metano es un compuesto formado por átomos de tal cosa y 4 átomos de tal elemento. ¿Ya? Entonces ustedes, mirando la fórmula molecular del metano que está aquí, ustedes pueden completar la oración que está al lado. Lo mismo con el amoníaco y lo mismo va a suceder con la glucosa. ¿Ya? En el caso del amoníaco, dice aquí, es un compuesto formado por tantos átomos de nitrógeno y tantos átomos de hidrógeno. Está facilito. Y la glucosa es un compuesto formado por tantos átomos de, 12 átomos de y tantos átomos de oxígeno. Bien, a completar rápidamente entonces ese cuadrito. Y así vamos a ir viendo. Y hay una tercera actividad en esta, que es cuál es la diferencia esencial, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia esencial entre un compuesto orgánico y un compuesto inorgánico? ¿Ya? ¿Qué van a decir aquí? La respuesta está facilísima. Recuerden que la diferencia es que el compuesto orgánico tiene entre sus componentes un átomo de carbono. ¿Ya? Entonces ustedes tienen que escribir la respuesta. Esa es la respuesta a esta pregunta número 3. ¿Cuál es la diferencia esencial de un compuesto orgánico y un compuesto inorgánico? ¿Ya? Siguiendo el texto y para finalizar ya, tenemos la autoevaluación. Ustedes tienen que ir completando la autoevaluación, ¿ya? Ahí están las preguntas que se refieren a los enlaces químicos, que es el tema de esta unidad, ¿ya? Y una vez completado, ¿ya? Ustedes me la envían a través de María Esther, ¿ya? Y yo las corrijo individualmente de esa manera, y yo puedo de ahí darle una recomendación a cada uno. Y si no, cuando haga el video de la tercera unidad de este libro, ¿ya? Ahí ustedes van a saber qué es lo que tenían que responder y corrigen entonces en casa. Esto está bien, esto está mal, según lo que yo diga en el video. Hasta aquí llegamos, el segundo video. Gracias a todos, sigan leyendo por favor. Hay una bibliografía que les recomiendo yo usar, que son los textos de séptimo y octavo de ciencias naturales y los textos de biología, física y química en primero, segundo, tercero y cuarto medio. ¿Ya? Si no tienen mucha práctica en lectura de ciencia, recomendaría que fueran a los textos de séptimo y octavo. Allí está toda esta materia muy bien explicadita, mejor que como yo la hago. Así que además de leer el libro que les da el Ministerio de Educación, ustedes consíganse un texto de séptimo y octavo para estudiar esa parte nada más donde aparecen los enlaces químicos, donde aparecen los modelos atómicos, que es la materia que llevamos hasta aquí, ya, porque queda mucha materia todavía. Recuerden que son varios libros. Bien, acérquense a los colegios, a las escuelas, en Tomeco, en Yumbel Estación, en La Guada, aquí en Yumbel Urbano. Todos los colegios tienen computadores e internet. Soliciten ese servicio para poder contestar, tener acceso a comunicarse por este medio con María Esther. Muchas gracias. Hasta luego.